Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un problema que se tomó en un final de física durante el año 2021. Paso a leerlo. Una partícula de masa m desliza apoyada sobre una superficie horizontal sin rozamiento y está atada a una cuerda ideal de 2,9 metros de longitud, cuyo otro extremo se encuentra unido a un punto fijo. La partícula gira de modo que la cuerda forma un ángulo de 37 grados constante con la vertical. Entonces, si la partícula siempre permanece en contacto con el piso, el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta, y acá tenemos 6 opciones, referidas a un supuesto valor mínimo o valor máximo del tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta. Y aquí tenemos el esquema de la situación. Al llegar a este punto te recomiendo, como otras veces, que pauses el video, trates de pensarlo y después podés corroborar lo que hiciste. Vamos a pasar a analizar la situación. Vamos a hacer varios esquemas, ¿sí? Para que se entienda bien el dibujo. Este es un dibujo en perspectiva de la partícula que está girando. Acá la partícula está apoyada sobre una superficie horizontal, una superficie física, ¿sí? Este plano no es imaginario, es un piso, ¿sí? A diferencia de otros problemas de péndulo cónico, donde la partícula está girando en el aire. No, acá está apoyada sobre una superficie. Bien, después tenemos un dibujo de costado, ¿no? Estamos haciendo un corte, o sea, estamos viendo el plano formado por el hilo, ¿no? El hilo y una línea vertical que pasa por el punto de donde sale el hilo, ¿está bien? Y por el radio de giro de la partícula, ¿sí? Estamos viendo este plano, ¿sí? Visto de costado. Es decir, que la partícula en este dibujo se mueve perpendicular al plano de la pizarra. Y también hicimos otro dibujo visto de arriba, donde vemos que la partícula está girando describiendo un movimiento circular, ¿sí? Bueno, ¿qué sistema de referencia vamos a usar? El sistema de referencia está en fucsia. Es un sistema de coordenadas intrínsecas. Vamos a tomar un versor radial. Es un versor que va apunta desde la partícula hacia el centro de la trayectoria. Al centro de la trayectoria lo llamamos O, ¿sí? O sea, es el centro del círculo descrito por la partícula. No confundir con el punto donde está unido el hilo, ¿sí? Bien, el versor N es radial. Apunta en dirección radial y hacia el centro de la trayectoria, ¿sí? Como en otros problemas de movimiento circular. En este dibujo de costado, el n-versor está aquí y en el dibujo visto de arriba, n-versor es este en fucsia también. Bueno, tenemos un versor tangencial a la trayectoria, también contenido en el plano de movimiento. En este dibujo vemos acá el t-versor, ¿sí? Que es paralelo a la velocidad de la partícula. En el dibujo de costado, el versor tangencial es perpendicular al plano de este dibujo. Y visto de arriba, acá tenemos el versor tangencial. También vamos a necesitar un versor que yo lo llamé Z, hay otros que lo llaman I, ¿sí? Que es un versor perpendicular al plano de movimiento. Como el plano de movimiento en este problema es horizontal, el Z-versor va a ser un versor vertical, ¿sí? Que lo vemos aquí, aquí, acá, ¿sí? Lo puse fuera de la partícula para que se vea mejor, no se mezcle con todo. Y bueno, acá también debería estar saliente, ¿sí? Del plano del dibujo. Bueno, tenemos también que mencionar las fuerzas que actúan, que son la tensión que hace la cuerda, la llamamos T, la normal que hace la superficie, N, y P, el peso de la partícula. En el dibujo que vemos de costado, ¿sí? Vemos que la tensión, a la tensión lo vamos a tener que descomponer en una componente vertical, que la llamamos T sub Z, y una componente radial, o que a veces se llama normal, que la llamamos acá T sub N. Las componentes de la tensión están en naranja, T sub N y T sub Z.
Bien, eh, la normal no se descompone porque es vertical, va en la dirección Z, el peso tampoco se descompone. Bien, algo importante que vamos a usar después es el radio de la trayectoria, ¿sí? Que podemos expresarlo en función de la longitud del hilo, ¿sí? Si tomamos la longitud del hilo es esta, L por el seno de tita, eso nos da esto que es el radio de la trayectoria. Sí, acá lo vemos. L por seno de tita es R minúscula, radio de la trayectoria. Tita es un ángulo fijo, constante y dato. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora que tenemos bien dibujadas las fuerzas, es aplicar las leyes de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton, la dinámica del movimiento circular. Digamos, planteando la segunda ley con estas coordenadas que tenemos. Coordenada radial, coordenada tangencial y coordenada vertical. Bueno, en la dirección tangencial, la suma de fuerzas en la dirección tangencial es masa por aceleración tangencial. Pero fíjate que no tenemos fuerzas en la dirección tangencial, porque la tensión tiene componente vertical y radial. No hay componente tangencial, porque no hay rozamiento. Si hubiera rozamiento sería otra cosa. Bueno, así que no tenemos componentes tangenciales. Por lo tanto, la aceleración tangencial es cero. Por lo tanto, la aceleración angular también es cero. Por lo tanto, la velocidad angular es constante. Por lo tanto, este movimiento es un MCU, movimiento circular uniforme. ¿Sí? Bueno, ahora en la dirección radial. Suma de fuerzas en la dirección radial es masa por aceleración radial o aceleración normal, que también se la llama aceleración centrípeta. Acordate que la aceleración centrípeta siempre se puede expresar como la velocidad angular al cuadrado por el radio de la trayectoria, que es este R minúsculo. Bien, reemplacemos las fuerzas en la dirección radial. La única fuerza que tiene componente radial es la tensión. Y esta componente T sub n, ¿sí? Bueno, la única fuerza que tiene componente radial. Esta T sub n es la tensión por el seno de este ángulo tita. Fíjate que este ángulo tita con la vertical es igual a este, por alternos internos entre paralelas. Entonces, T por seno de tita nos da esto, que es igual a esto, ¿sí? T sub n. T por seno de tita es masa omega cuadrado por R. Pero este R ya vimos que era la longitud del hilo por el seno de tita. Reemplazando todo, nos queda tensión por seno de tita igual a masa omega cuadrado por L por seno de tita. Se nos van los senos de tita, ¿sí? A esta ecuación la llamamos ecuación 1. Ahora nos falta plantear en la dirección Z, o sea, la dirección vertical. La suma de fuerzas en la dirección vertical es masa por aceleración, componente vertical, pero esta componente de aceleración seguro es cero. ¿Por qué? Porque el movimiento está confinado a un plano perpendicular a la dirección Z. O sea, no hay aceleración en la dirección perpendicular al plano de movimiento. Es un movimiento plano. Por lo tanto, esta suma de fuerzas da cero. ¿Y qué fuerzas tenemos? La componente Z de la tensión, la normal sin descomponer, menos el peso que es mg. ¿Cómo es la componente Z de la tensión? Es la tensión en módulo por el coseno de este ángulo, ¿sí? Entonces nos queda tensión coseno de tita más normal menos mg igual a 0. A esto lo llamamos ecuación 2. Bueno, hasta ahora tenemos dos ecuaciones. ¿Qué tenemos que ver nosotros? La pregunta del problema se refiere al tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta. Eso es lo que uno llama período en un MCU. Ese período, acá lo puse con una T distinta a la T de tensión para no confundir. Ese período es igual a 2pi sobre omega. Así que lo que tenemos que ver es qué pasa con este omega, ¿sí? Tenemos que ver si este período tiene un valor máximo o un valor mínimo, porque las opciones del problema se refieren a eso,
a un supuesto valor mínimo o un valor máximo ¿de qué? Del periodo, el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta. Bueno, pero entonces si tenemos que estudiar el periodo, tenemos que estudiar qué pasa con omega, ¿sí? Copio acá las dos ecuaciones anteriores. La ecuación 1, luego de simplificar el seno de tita, queda esto. Tensión igual a masa omega cuadrado por L. Y la otra ecuación, la de z, t coseno de tita más normal menos mg igual a 0. Bien, el problema es que acá tenemos demasiadas incógnitas. De omega no sabemos nada, solamente tenemos la longitud del hilo, el ángulo tita y la gravedad, ¿sí? No tenemos la normal, no tenemos la tensión, no tenemos omega, ¿sí? Así que falta algo acá. Y ese algo que falta es pedir una condición para que la masa no se despegue de la mesa, ¿sí? Si siempre está pegadita a la mesa, esta normal tiene que ser mayor o igual que 0. No sabemos el valor, pero no puede ser un valor negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar la normal de la ecuación 2. Esto nos va a dar una desigualdad, no una igualdad. Bueno, la despejamos. La normal va a ser igual a mg menos t coseno de tita. Esto sale de despejar de acá, ¿sí? Y esta expresión, tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, con eso todavía no solucionamos nada. Lo que nosotros queremos es saber algo de la omega. Pero entonces, recordamos la ecuación 1, que tiene metida esta omega al cuadrado. Entonces, tomamos todo esto y lo reemplazamos en la tensión. Ahí nos va a quedar una desigualdad donde va a estar incluida la omega, que es la velocidad angular, que a su vez está relacionada con el periodo, ¿sí? Ahí empezamos a apuntar hacia lo que queremos resolver. Entonces, en esta desigualdad reemplazamos t como m omega cuadrado L. Bueno, al reemplazar queda que la normal es mg menos m omega cuadrado L, ¿sí? Por coseno de tita. Todo esto tiene que ser mayor o igual que 0. De aquí vamos a hallar un rango permitido para la omega, o sea, para la velocidad angular, ¿sí? Y después veremos cómo relacionarla con el periodo, ¿sí? Bueno, a esta ecuación la llamamos ecuación 3. Es una inecuación, ¿sí? Es una desigualdad. Bueno, la copiamos acá. Vamos a tratar de despejar omega. Sacamos factor común la masa. Queda m por g menos omega cuadrado L coseno de tita. La masa es positiva, la podemos cancelar y no cambia el sentido de la desigualdad. Nos queda que este paréntesis tiene que ser positivo o 0. G menos omega cuadrado L coseno de tita. De acá pasamos este término para la derecha. G mayor o igual que omega cuadrado L coseno de tita. De acá podemos despejar omega cuadrado, fíjate. Esto lo pasamos dividiendo. El coseno de tita es positivo. Sí, no hay problema, porque tita está en el primer cuadrante. Esto pasa dividiendo, queda omega cuadrado menor o igual que g sobre L coseno de tita. Como omega es positivo, es una velocidad angular, o sea, es un módulo de velocidad angular, el cuadrado lo pasamos como raíz. O sea que omega va a ser menor o igual que la raíz cuadrada de g sobre L coseno de tita. Fíjate que acá esto nos da un valor máximo para la velocidad angular. ¿Sí? Para la velocidad angular todavía. Bien, ahora tenemos que relacionar esto. O sea, ya tenemos despejada el omega. ¿Sí? Que queda con una inecuación. Pero ahora hay que relacionar con el periodo. El periodo es proporcional a la inversa de omega. Entonces acá lo que vamos a hacer es despejar la inversa de omega, ¿sí? Acá, no sé si te acuerdas de matemática, si tenemos a menor o igual que b, ¿no? Positivos. Entonces, 1 sobre a es mayor o igual que 1 sobre b, ¿sí? Entonces, al hacer 1 sobre omega, queda mayor o igual que la inversa de esto, que es raíz cuadrada de L coseno de tita sobre G. Bien,
Ahora, el periodo, ¿qué era? 2pi sobre omega. Entonces lo que hacemos es, en esta desigualdad, multiplicar a ambos miembros por 2pi. Eso no altera la desigualdad. Queda 2pi sobre omega mayor o igual que 2pi raíz de L coseno de tita sobre G. Y esto es el periodo. Por lo tanto, el periodo queda mayor o igual que 2pi por esta expresión, raíz de L coseno de tita sobre G. Quiere decir que hay un periodo mínimo, no máximo, porque el periodo tiene que ser más grande que cierto valor. Así que ese valor va a ser un valor mínimo. Ese periodo mínimo va a ser 2pi raíz de L coseno de tita sobre G. Y acá ya tenemos todos los valores. Tenemos el L, tenemos tita, tenemos G. Así que solamente es cuestión de reemplazar, hacer la cuenta, usamos G como 10, ¿sí? Como es habitual. Y entonces el periodo mínimo nos da aproximadamente 3,026 segundos, 3,03 segundos. Esta es una de las respuestas, que hay un tiempo mínimo, ¿sí? Fíjate, dice el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta tiene un valor mínimo posible de 3,03 segundos. Así que esta sería la respuesta correcta. Fíjate que hay que tener cuidado con las desigualdades. Si vos trabajás solamente con el caso límite, ¿no? Y pones n igual a 0 y trabajas con igualdades, después perdés el saber cómo quedaba la desigualdad, ¿sí? Intuitivamente uno intuye que si esto va muy rápido, o sea, demasiado rápido, la partícula se va a tender a levantar, ¿sí? ¿A qué se debe eso? A que si va muy rápido, ¿no? Aumenta la aceleración centrípeta. Entonces tendría que aumentar la tensión, ¿no? Y entonces disminuiría, si aumenta la tensión, disminuiría la normal, ¿sí? Para que la suma de fuerzas en la dirección Z sea 0. ¿Sí? Entonces uno intuye que, bueno, si esto va demasiado rápido, se levanta. Eso quiere decir que habría una omega máxima. Una omega máxima, ¿sí? Que es a lo cual llegamos. Fíjate que acá hay una omega máxima. Y entonces el periodo tiene que ser mínimo, porque el periodo es proporcional a la inversa de omega. O sea, intuitivamente podés saber que hay un periodo mínimo. Pero acá lo calculamos bien con la desigualdad. Bueno, el problema rigurosamente termina acá, ¿sí? Ahora, podríamos saber la tensión, por ejemplo. Si nos pidieran calcular la tensión, ¿cómo la podríamos hacer? Y la calcularíamos con la ecuación 1. Esto sería masa por omega cuadrado por L. Y si supiéramos el omega, que acá no lo tenemos, para cada valor de omega permitido tendríamos una tensión, ¿sí? Que podríamos calcular con esta ecuación. Y la normal, acá no lo puse, pero si quisieras calcular la normal, necesitarías un valor de omega dato, ¿sí? Y con un valor de omega dato, con esta ecuación 3, podrías calcular exactamente el valor de la normal, porque acá hay una igualdad, ¿sí? Ahora se necesita, o sea, la omega tiene muchos valores posibles, tiene todo un rango de valores posibles. Para cada valor de omega tenés una tensión y una normal, ¿sí? Acá solamente me piden un valor límite para el periodo. Bueno, el problema termina acá y espero que te haya gustado y por cualquier pregunta la podés formular en la sección de comentarios. Hasta la próxima.